Señor, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres el Hijo de Dios, eres nuestro Dios. Como dice el apóstol Juan en su epístola, el verdadero Dios y la vida eterna. Y en tu nombre te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos ilumine para entender, para comprender tu palabra, la cual tú inspiraste a través de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos con acción de gracias, exaltamos y glorificamos tu nombre. Amén. A veces no son las situaciones, sino la información que se maneja con respecto a las situaciones. No sé si a algunos de ustedes le ha pasado lo que me ha pasado a mí en estos últimos días, y es que con esta semana tenemos 3 semanas en Casigua que no hay señal CanTV y no hay, por lo tanto, pues no hay señal de internet, no hay ABA, la señal de ABA. Como dice la palabra de Dios, a los que aman al Señor. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Los que hemos creído en Él, Señor Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Todas las cosas les ayudan a bien, porque ha servido para no estar tan lleno de tanta información que hay a través de la prensa, sea escrita, sea televisión, sea en redes sociales, como se llama, con respecto a la situación actual que hay en el mundo. ¿Que hace falta? Sí, hace falta, porque por lo menos, lo digo en el caso mío, acostumbrado a escuchar mucha música y a estar constantemente escuchando predicaciones acerca de la palabra del Señor. Pero bien, para eso están los libros. Los libros todavía no, el tiempo no los ha acabado. Bien, hermano, les he venido diciendo lo siguiente, para ponernos al día. Primero le hablaba de 3 palabras, que es la palabra parusía, la palabra apocalipsis y la palabra epifanía, que significan presencia, que significan revelación y que significa manifestación o aparición, o la manifestación de la gloria del Señor. O sea, que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no?, ya sea por su iglesia o al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo, su presencia va a ser revelada, su presencia va a ser manifestada. Y como vamos a ver un poquito más adelante, es el Señor el que va a venir, no un mensajero, ni va a enviar a alguien por él. Bien, les mencionaba de algunos antecedentes. Por ejemplo, en Génesis 5:22 habla de Enoc, que fue traspuesto, caminó con Dios y fue traspuesto. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 12, habla de Elías, que fue también traspuesto cuando caminaba con Eliseo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7 al 10, allí habla de la ascensión del Señor, en el momento en el cual el Señor, delante de sus discípulos en el Monte de los Olivos, ascendió a los cielos. El caso de Felipe, cuando el Señor lo llevó desde el sitio donde bautizó al eunuco etíope hasta la ciudad de Azoto. Hay una gran diferencia entre lo que ocurrió con Felipe y lo que ocurrió en los casos anteriores, porque el traslado de Felipe fue de un sitio a otro, pero aquí en la misma tierra. No como el caso del Señor, que fue al cielo, como el caso de Enoc y el caso de Elías. Está el caso de Pablo, eso está en 2 Corintios 12, 2 al 4. También el caso de Pablo tiene una particularidad, que es el único que fue y regresó, ¿verdad? El único que fue y regresó. Con respecto a lo de Pablo, yo les hacía el siguiente comentario, es que pasaron 14 años, hermano, 14 años pasaron para que Pablo dijera esto. Lo que pasa es que nosotros, miren, a veces no sabemos leer lo que se dice, leer entre líneas, ¿verdad? Y hay que aprender a leer entre líneas. Y le voy a mostrar un ejemplo de lo que es eso, hermano. Miren. Dice en el capítulo 4 de Génesis, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo.
¿Qué tiempo creen ustedes que transcurrió? Mucho tiempo. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y nosotros pensamos que eso fue, Adán y Eva fueron hechos, pecaron, fueron expulsados del huerto, tuvieron a Caín y Abel y ya pasó eso. No, no sabemos qué tiempo. No sabemos qué tiempo. En el caso del apóstol Pablo tardó 14 años, hermanos, para decir. Y a lo mejor si no se hubiesen presentado las circunstancias que se presentaron, nunca lo hubiera dicho. Nunca lo hubiera dicho. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo. Desde el momento en que Pablo creyó en el Señor Jesucristo hasta el momento en que Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía, en su primer viaje misionero junto con Bernabé y otro grupo, pasaron 12 años. 12 años desde el momento en que Pablo creyó. No crean que Pablo creyó, el Señor lo transformó y al otro día, no, hermanos. Pablo pasó por todo un proceso de formación. Timoteo, pasaron 5 años para que Pablo dejara de andar con Pablo, para que Pablo dejara a Timoteo como pastor en Éfeso. 5 años. 5 años. Tenemos que aprender a mirar los tiempos e incluso los espacios que hay en algunos textos bíblicos, porque si no, hermano, vamos a estar partidos como estamos partidos hoy en 2 pedazos. Quienes creen que la resurrección de la iglesia es antes de la tribulación y quienes creen que la resurrección de la iglesia es después de la tribulación. Por no ver, miren lo siguiente. Ubíquense en el libro de Daniel, en el capítulo 12. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Mire, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pareciera que eso es un solo hecho, ¿verdad? Pero no es así. Allá hay un espacio. Allá hay un espacio. Porque allá hay resurrección de 2 grupos. Hay resurrección de creyentes y hay resurrección de no creyentes. ¿La resurrección de los creyentes y de los no creyentes es al mismo tiempo? No. Entonces hay un hueco, hay un espacio. Que no lo vemos allí en la palabra del Señor, que para poder entenderlo tenemos que ir a toda la palabra de Dios, a todas las escrituras. Bien. Les hablaba también acerca de Noé, de cómo Noé fue liberado de vivir, ¿no?, el juicio del diluvio. ¿Cómo fue liberado? Dios lo metió junto con su familia dentro de un arca. Dios hizo provisión, Dios proveyó. Tenemos el caso de Lot. Eso está el caso de Noé está en Génesis capítulo 7, versículo 1 al 17. El de Lot está en el mismo capítulo, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 12 al 16. Como Lot, cuando Dios decidió la destrucción de Sodoma y de Gomorra, como Dios envió ángeles. Y estos ángeles sacaron a Lot y a su familia. A Lot y a su familia de Sodoma. Tenemos la Pascua, cómo Dios liberó a Israel de la muerte de los primogénitos en la noche de la Pascua. En la noche de la Pascua. Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 27. Que por cierto, la noche antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, el Señor Jesucristo celebró la Pascua junto con sus discípulos. ¿Qué celebró el Señor? La Pascua. Esa misma Pascua que nosotros vimos en Cimientos Firmes, esa misma Pascua fue la que celebró el Señor. Porque recuerde que en el capítulo 12 de Éxodo, el Señor instruyó a los israelitas para que lo celebraran, para que aquel acontecimiento lo celebraran todos los años, en el primer mes del año. En el primer mes del año, en el día 10 tenían que tomar un cordero, ponerlo aparte, y en el día 14 tenían que sacrificarlo y participar de la Pascua.
participar de la Pascua. Bien, Rahab. Eso está en el libro de Josué 6:23. Por cierto, Rahab era ramera, Rahab era prostituta. Pero una ramera, una prostituta a la cual Dios le habló. La Biblia no habla, en ninguna parte no registra de que Dios le haya hablado directamente a Rahab. ¿Verdad que no? Pero lo cierto es que, ¿cómo llegó ella a creer? Sin conocimiento no hay fe. Sin conocimiento no hay fe. ¿Cómo llegó ella a creer? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué escuchó ella? Ya era un hecho notorio que Israel había salido de Egipto y que venían rumbo a la tierra prometida. Ella sabía eso. Ese era el mensaje. Ella lo escuchó, lo creyó, y por eso ella decide proteger a los espías. Pero ella también, aunque además de que protege a los espías, también pide protección para ella. Bien, y ella fue librada cuando Josué con el ejército israelita destruyen la ciudad de Jericó, y ella fue librada. ¿Por qué fue librada? Porque a ella se le instruyó que colocara un listón de grana rojo en la ventana de su casa. Así como Dios había instruido a los israelitas que marcaran las puertas de sus casas de rojo con la sangre de un cordero. Bien. Todo esto son antecedentes de cómo Dios a algunas personas las movió de un sitio a otro, incluso hasta a su mismo hijo. Y también son antecedentes de cómo Dios protegió a una persona o a un grupo de personas cuando iba a manifestar a alguno de sus juicios. El diluvio, la destrucción de Sodoma y de Gomorra, la destrucción de la ciudad de Jericó, la noche de la Pascua. Bien. Ahora, como de lo que estamos tratando, lo que estamos hablando es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Por cierto, a estas alturas yo pregunto, si alguien me puede decir, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? El traslado. ¿Traslado? Ajá. En ese caso sería ¿de qué lugar a qué lugar? Amén. Bien, hay algunos textos bíblicos, voy a leerlos, por ahora no voy a explicarlo porque cuando explique solamente me voy a dedicar a explicar uno solo, que es el centro de todo, que es 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, 16 y 17. Por ahora solamente voy a leerlos para decirle dónde hay textos bíblicos que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Bien. A lo mejor haya más, voy a limitarme a estos. El primero está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerlo. Versículos 16 y 17. Voy a comenzar a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En este caso, los que duermen son los creyentes que partieron a la presencia del Señor, o sea, que murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien, antes de seguir leyendo quiero mencionarles lo siguiente, hermano. Hay una canción que fue escrita por un hermano llamado, ustedes la conocen, Santiago Stevenson, ¿no? Que dice, la letra dice de la siguiente forma. Esta canción la escribió el hermano Santiago Stevenson. El hermano Santiago Stevenson fue un hermano panameño que trabajó durante muchos años en la radio. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 85, 86, que visitó el Instituto Bíblico Ebenezer. Por cierto, si mal no recuerdo, creo que ese día también estaba allí el hermano Arturo Savage, que es el autor del himnario de fe y alabanza. Ajá. Y el hermano iba rumbo a su trabajo y de repente tuvo que, en una intersección de una vía principal, tuvo que pararse porque venía bajando un entierro.
y tuvo que parar, porque el entierro era como que era importante porque era grande. Él llegó y paró y le dice a la hermana, a su esposa que estaba al lado, escribe lo que te voy a decir. Y le dijo lo siguiente, hermano, escuche. Dice, las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y tristeza, esperanza ya no hay. Solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. ¿Es esto cierto o es falso? ¿Verdad que sí? Ok. Incluso algunas veces hasta para los creyentes. Ajá, dice, mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy con Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Esa es la esperanza del creyente. Bien. Pareciera que ahorita le digo la otra estrofa si la recuerdo. Pareciera que en la iglesia de Corinto había como cierto problema. En la iglesia de Tesalónica había cierto problema con respecto a los hermanos que partían a la presencia del Señor y los que estaban vivos. Y ese quizás es el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe lo que voy a leer a continuación. Bien. La segunda estrofa de este canto dice así: para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida, no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade a los cielos a vivir en su mansión. ¿Es bíblico ese canto? No como algunos cantos de hoy en día, ¿verdad? Que incluso se cantan en muchas iglesias. ¿Era bíblico? Sí. ¿Era cristocéntrico? Sí. ¿Era teológicamente? Sí. ¿Era un canto? Sí. Por supuesto que sí. Que el canto dice una gran verdad, y es que cuando el no creyente muera, va a partir a la eternidad sin Cristo. Y cuando el creyente muera, va a partir a la eternidad con el Señor. Y esa es la gran diferencia. La diferencia no somos nosotros. No es nuestra conducta, no es nuestra actitud, no es nuestra religión. No es que los que están allá sean católicos, musulmanes o judíos y nosotros somos evangélicos. No. La diferencia es que creemos en el Señor Jesucristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Bien. Ahí sigue diciendo: por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien. Ese es uno de los textos. Para poder entender quizás un poquito mejor este texto, vamos a leer primero a los Corintios. En el capítulo 15, versículo 51, dice, porque este texto le añade al otro texto. Dice, he aquí os digo un misterio. O sea, para el momento era algo que no había sido revelado, porque eso es lo que en la Biblia se llama misterio, eso es lo que significa, algo que antes no había sido revelado. Ajá. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a dormir, o sea, que hay una generación de personas que no va a morir. Dice, es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estos son dos textos paralelos. Uno le añade al otro y ambos hablan del mismo hecho. El día en el cual el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. El día en el cual el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Apocalipsis,
capítulo 3. Versículos 8 al 10. Bien, dice: yo conozco tus obras. Está hablando, esta fue la carta que el Señor Jesucristo le ordenó a Juan que le escribiera a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, dice el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, o sea, la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. Incluso ahí está el propósito de la gran tribulación. Podríamos pensar que el propósito de la gran tribulación es quitar a la iglesia de la tierra. Sí, podríamos decir que sí. Pero vean en verdad el propósito de la gran tribulación. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Probar a los que moran sobre la tierra. Bien. Para ubicarnos en el contexto de este versículo, de este texto. Dios le ordena a Juan, al apóstol Juan, por allá alrededor del año 100, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, que escriba siete cartas a 7 iglesias. Estas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Ahí estaban cada una de estas iglesias y muchas otras, solamente que el Señor, en su voluntad, en su soberanía, decidió 7. Ajá. La primera es Éfeso, la segunda es... ¿Cuál es la segunda? Esmirna, que significa amargura. La sexta es Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor de hermanos. Y no, esa iglesia no se llamaba amor de hermanos precisamente porque en la iglesia había amor de hermanos. No, sino que fue una ciudad, la ciudad de Filadelfia, que fue fundada por 2 hermanos. ¿Cómo nosotros podemos entender estas 7 cartas? Podríamos entenderlas hasta de 3 maneras. Una, que esa era la situación que había en cada una de esas iglesias. Y la circunstancia o la situación que había en cada una de estas iglesias es la que motiva al Señor a decirle a Juan que les escriba. ¿Quiere usted saber cuál era la situación que había en cada iglesia? Tiene que leerla, cada una de las cartas. Ajá. 2, otra aplicación que nosotros podríamos sacar de esto es que cada una de esas cartas describe a lo que somos nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros es alguien parecido a lo que el Señor escribió en su carta a los Efesios, Tiatira, Esmirna, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Bien. Otra manera de entenderlo, y es como mayormente se entiende, es que cada una de estas cartas, porque está dentro del libro de Apocalipsis, Apocalipsis, que significa revelación, ¿verdad? Que cada una de esas cartas describen la historia de la iglesia en estos 2000 años. Éfeso es la primera iglesia, por eso el Señor le dice, has perdido tu primer amor. Es la iglesia de los apóstoles. La siguiente, que es Esmirna. Esmirna significa amargura. Es la iglesia perseguida, la iglesia del 2 y del 3 siglo, que fue perseguida por el Imperio Romano. Bueno, fue perseguida, hermano, mire, de tal manera la iglesia en ese periodo de tiempo que la mayoría de los manuscritos que nosotros tenemos, las copias que tenemos de la Biblia, son del siglo IV para acá. De ahí para allá no hay. Muy poco, y si hay muy poco. ¿Por qué?
porque fueron todas las copias de la Biblia, los escritos de los padres de la iglesia, fueron destruidos por el Imperio Romano en esas grandes persecuciones que hubo contra la iglesia. Ese periodo de tiempo es el de la iglesia de Esmirna. El siguiente es Pérgamo. La palabra Pérgamo significa debidamente casada. Matrimonio, debidamente casada. Describe el periodo de la iglesia donde hace su aparición Constantino. Supuestamente Constantino llegó a creer y Constantino, por decreto, vía decreto, convirtió al cristianismo de la noche a la mañana en la religión del Imperio Romano. Y la iglesia, es verdad, dejó de ser perseguida, pero comenzó a prostituirse. Comenzó a prostituirse. La siguiente es Tiatira. Ese se conoce con el nombre del periodo papal. Cuando la jerarquía se impuso dentro de la iglesia y alcanzó su máximo desarrollo. Porque hay una cosa que los amigos católicos romanos no pueden probar y no van a poder probar nunca, que el apóstol Pedro fue el primer papa. Porque entre el apóstol Pedro y la aparición del primer papa pasaron muchos, pero muchos años más, pasaron siglos. Siglos. Y esta carta describe ese periodo de tiempo en la cual iba a ocurrir esto dentro de la iglesia. Y ocurrió, nació una jerarquía, se impuso, se desarrolló y es lo que tenemos nosotros hoy en día, la Iglesia Católica Romana. Que en verdad al final eso es lo que es una jerarquía. Una jerarquía con una cabeza que se hace lo que esa cabeza dice. Y ya, y listo. Nadie más puede hablar. Ese es Tiatira. Sardis. Sardis es la iglesia de los padres reformadores. La iglesia de los padres reformadores. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque quiero que lleguemos ahora a Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? ¿Qué periodo de la iglesia describe Filadelfia? Recuerden, una cosa que quiero mencionarles, ¿no? Aquí la historia no es que termina una y comienza la otra. No es que terminó el periodo de Éfeso y comenzó. No, aquí hasta se superponen. Porque la carta de la iglesia a Éfeso podríamos describir también la iglesia de este tiempo. Porque resulta que con Filadelfia la iglesia recobró el amor. Y Filadelfia es la iglesia misionera. Es la iglesia que llenó al mundo de la palabra de Dios. Pero ha perdido ese impulso lo perdió hace mucho tiempo. Entonces, la iglesia de Filadelfia es la iglesia de este tiempo. Es la iglesia misionera. Pero es a esa iglesia a quien el Señor Jesucristo le dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es esa puerta abierta? Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Además de eso dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos somos nosotros los creyentes de este tiempo. ¿Hemos perdido la fuerza como iglesia? Sí. El evangelio que muchos hoy en día que se dicen cristianos que predican que se dicen que son cristianos y que predican la palabra de Dios en este tiempo, predican un evangelio más cultural que el evangelio de la Biblia. Miren, le voy a poner un ejemplo de lo que es esto. A veces da hasta vergüenza decirlo, pero es la verdad, es la realidad. Hubo un pastor joven, venezolano, eso ocurrió aquí en Venezuela, no ocurrió en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Holanda, que quizás es uno de los países más pervertidos que hay. Ocurrió aquí. Él decidió un día, para mantener a los jóvenes dentro de su iglesia, realizar una actividad. ¿Y saben ustedes qué actividad era? En ese día todos los jóvenes de la iglesia tenían que ir con el pantalón al revés.
Sí, hermano, sí. Con el pantalón al revés. Para mantener a los jóvenes animados dentro de la iglesia. No, hermano. ¿Quiere usted saber qué hacen los jóvenes dentro de la iglesia? Yo los invito a que lean el capítulo 5 del libro de los Hechos. Es más, se los voy a leer. Dice, no, voy a leer en el capítulo 5, versículo 5 dice, al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, ¿quiénes? Los jóvenes. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Tienen cabida los jóvenes dentro de la iglesia? Por supuesto que sí. Son parte de la iglesia. Ahí estaba Pedro, ahí estaban los apóstoles. Todavía no habían sido escogidos, si no estoy equivocado, los diáconos. Pero ahí estaban los jóvenes dentro de la iglesia. ¿Tienen un rol que cumplir los jóvenes dentro de la iglesia? Sí. ¿Cómo mantenemos a los jóvenes dentro de la iglesia? Predicando la palabra de Dios. No mandándolos a que se vistan como se viste el mundo. Ni haciendo actividades de allá afuera para mantenerlos acá. Si la palabra de Dios predicada correctamente no es suficiente para mantener a los jóvenes dentro de la iglesia, no sé entonces qué hay que hacer para mantenerlos. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Hermanos, tenemos que tener fe en la palabra de Dios, confianza en la palabra de Dios. Él ha prometido que nos va a guardar del momento más difícil que va a tener que vivir la humanidad, que se acerca, que está a las puertas. En cualquier momento puede ocurrir. Pero Él prometió guardarnos. Él prometió guardarnos. Y la última carta para finalizar lo de las cartas es la carta a la iglesia de Laodicea. La carta a la iglesia de Laodicea. Pues bien, yo solamente quiero mencionarle algo con respecto a la iglesia de Laodicea y usted juzgue. Juzgue usted. Dice, versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se parece a la iglesia de este tiempo? Sí. La iglesia de este tiempo tiene apóstoles, profetas, templos, dinero, misiones, canales de televisión, radio. ¿Se parece a la iglesia de este tiempo? Sí, y mucho. Ajá. Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y vean cómo lo describe el Señor, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice el siguiente versículo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué simboliza el fuego en la Biblia? Podríamos decir, no, que el Espíritu Santo sí, pero también simboliza otra cosa. La disciplina, la prueba. ¿Carece la iglesia actual de disciplina? Sí, y mucho. Dice, para que sea rico, y vestiduras blancas. Aquí habla de qué, de pureza, de santidad. El siguiente dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Es una iglesia carente de qué? De visión. Carente de visión, carente de pureza, carente de santidad. Carente de disciplina. Y lo peor de todo, hermano, lo que dice el versículo 20, que por cierto es un versículo que tanto utilizamos para evangelizar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquellos que creen que al Señor Jesucristo hay que recibirlo, aceptarlo como Salvador,
Es uno de los textos que utilizan para decirle a la persona que abran la puerta para que el Señor entre a su corazón. Resulta que esta es una de las características de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Qué característica? Exactamente, que el Señor Jesucristo no está dentro, está afuera. No es el Señor de la iglesia. No es el Señor de la iglesia, está afuera. Y es una iglesia que lo tiene todo, menos al Señor Jesucristo. Usted juzgue, no juzgo yo. Pero en este periodo de tiempo es cuando el Señor Jesucristo va a venir. Y en este periodo de tiempo hay una puerta abierta. Y en este periodo de tiempo el Señor Jesucristo a un grupo de hombres y de mujeres lo va a librar de atravesar o de vivir el momento más triste que la humanidad ha de vivir en su historia. La gran tribulación. La gran tribulación. Juan, capítulo 14. Versículos 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que, ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo en la actualidad, hermano? Vamos a fijar un punto aquí que a lo mejor nosotros muchas veces no lo sabemos manejar como cristianos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento? En este preciso momento, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo? Según Romanos dice que Él está a la diestra de Dios intercediendo por los santos. Esa es la labor que el Señor Jesucristo está haciendo actualmente. Lo cual significa que el Señor Jesucristo en la actualidad no está haciendo nada, absolutamente nada que tenga que ver con su obra en la cruz. ¿Por qué? Porque esa no es labor suya. ¿Esa es labor de quién? De Dios el Espíritu Santo. No es el Señor Jesucristo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios el Espíritu. O el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? No, porque quiero que entendamos una cosa. La obra del Señor Jesucristo en la cruz es una obra terminada, acabada. Terminada, acabada, como la creación. Dios creó en 6 días. ¿Se ha vuelto a crear algo desde entonces? No. En el 7º día el Señor descansó. El Señor Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Lo hecho está. O sea, lo que vine a hacer está hecho. No se le puede añadir a la obra de Cristo. No es Cristo más esto. Es Cristo y únicamente Cristo. Cristo y únicamente Cristo. Dice: y si me fuere, y por supuesto que se fue, y os prepararé el lugar, que es lo que Él está haciendo, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que no vamos a estar en un sitio distinto a donde está el Señor. Eso sí es bien cierto. Eso sí es bien cierto. Bien. Estos textos van añadiéndole a lo que más adelante vamos a centrarnos solamente en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Juan 3:2. Dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuándo llegaremos a ser lo que hemos de ser? En el arrebatamiento de la iglesia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Un versículo antes dice: y ahora, hijito, un versículo antes no, en el capítulo antes, o anterior, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Otro texto que habla también, que está dentro del mismo contexto. Bien. Hebreos 9:28.
dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Bien. Tito 2:13. Todos estos son textos que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia o de la venida del Señor. Tito 2:13 dice, es un versículo muy conocido. Lo citamos. Voy a leer desde el versículo 11 para que lo entendamos, para no partirlo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debe vivir el creyente? Como si Cristo fuese a venir ya. Como si Cristo fuese a venir ya. Bien. Estos son los textos que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hasta aquí, ¿qué les he hablado? Definimos palabras: parusía, presencia; apocalipsis, revelación; epifanía, que es manifestación. Por cierto que cada una de las veces, oportunidades en que en el Antiguo Testamento nosotros conseguimos en la Biblia que se manifestó un personaje llamado el ángel de Jehová, ese ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Y las apariciones del Señor Jesucristo allá en el Antiguo Testamento se le conoce con el nombre de teofanías o manifestaciones. Teofanías o manifestaciones. Vuelvo y repito, teofanías o manifestaciones. Le presenté algunos antecedentes de personas que fueron trasladadas de un sitio a otro, porque hemos definido que el arrebatamiento de la iglesia, traslado o rapto, es eso. El traslado de un grupo de personas, ya vamos a definir quiénes son, de un sitio a otro. En este caso, de la tierra al cielo. Bien. Ahora le leí algunos textos que hablan acerca de ese hecho, acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Ya vamos a ver con más detalle qué es, cómo es, cuándo es, dónde es, quiénes van a participar de él, cuál es su propósito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí ¿cómo estoy de tiempo? Aquí quiero finalizar, hermanos, con lo siguiente, porque es verdad, somos cristianos, hemos creído en el mismo Señor, hemos sido lavados por la sangre del mismo Señor, pero con respecto a los eventos de los últimos tiempos, no todos pensamos de la misma forma, no todos pensamos de la misma manera. Usted a lo mejor allí desde su puesto dirá, y a lo mejor si usted está aquí entre nosotros y usted no es creyente y usted ahí donde está dirá, ajá, pero no son todos evangélicos y no son hermanos en Cristo. Sí, somos evangélicos, somos cristianos, protestantes, como queramos llamarnos. Somos hermanos en Cristo, hemos sido lavados por la sangre del Señor, hemos sido perdonados, estamos vestidos con la justicia de Cristo, pero con respecto al arrebatamiento de la iglesia no creemos igual. Y voy a detenerme un poquito, ya se los había explicado un poquito al principio, le dije que en su momento se los iba a explicar un poquito más. Hay quienes, con respecto a la venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia, nos consideramos pretribulacionistas. ¿Por qué? Pre es antes. Porque creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Hay quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Ya en su momento lo veremos. Es la semana 70 de Daniel. Es un periodo de 7 años dividido en 2 partes. 3 años y medio, 3 años y medio. ¿Va? En periodo en el cual se va a manifestar una serie de juicios sobre la tierra. Lo que leímos allá en Apocalipsis dice que Dios a su pueblo, a su iglesia, la va a liberar de vivir ese momento. Así como liberó ¿a quién? A Noé, así como liberó a Lot, así como liberó a Rahab. De la misma manera el Señor vendrá y nos librará más bien de vivir ese momento. Hay quienes creen que el arrebatamiento de la iglesia es al final de la gran tribulación, que la iglesia tiene que vivir la gran tribulación porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien. Quienes creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, se llaman, o nos llamamos porque yo me incluyo allí, dispensacionalistas. Quienes creen que la iglesia va a atravesar por la gran tribulación y va a ser arrebatada al final, se llaman pactistas. Hay muchos. No crea que si usted cree eso está solo, hay muchos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve en Ebenezer, habían dos profesores. Uno era el hermano que fundó esta iglesia, el hermano Carlos Belch. El otro era un hermano que había sido durante 25 años director del Instituto Bíblico Las Delicias, que está en el estado Monaga, el hermano Dean Hollingsworth. Pues bien, siempre habían sus controversias entre estos dos hermanos. ¿Por qué? Porque el hermano Dean era dispensacionalista y el hermano Carlos era pactista. Es más, el hermano Carlos creía que la iglesia iba a atravesar por la gran tribulación. ¿Ves? Que no creemos lo mismo. E incluso el hermano José, que estaba enseñando del capítulo 12 de Apocalipsis, el hermano Carlos Belch no creía que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, y con eso yo no estoy desprestigiando al hermano Carlos Belch, no, el hermano Carlos Belch fue quien fundó esta iglesia. Y yo le tuve mucho aprecio porque fue mi alumno, fui su alumno, fue mi profesor de Biblia. Pero el hermano Carlos Belch creía que la mujer de Apocalipsis de Apocalipsis 12 no es Israel, que es la iglesia. Y Matthew Henry también. Y una gran cantidad. ¿Dónde radica dónde está el punto? El punto está en la manera en que se interpreta la palabra de Dios. Quienes somos dispensacionalistas creemos que la palabra del Señor tiene que interpretarse de manera literal. Que tiene su lenguaje figurado, sí, que tiene sus figuras retóricas, sí. Pero la palabra del Señor se interpreta de manera literal. Bien, eso con respecto a la gran tribulación. Entonces somos premilenaristas o somos pretribulacionistas o posttribulacionistas. Hay quienes creen que es en la mitad, e incluso hay quienes creen que es parcial, que cuando el Señor Jesucristo venga solamente se van a ir los que están bien. Los cristianos que estén mal, esos se quedan y tienen que vivir la gran tribulación. Esta era la posición de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, que es el padre de los arminianos y es el padre de aquellos que creen que la salvación se pierde. Que Dios nos salvó, pero es responsabilidad de nosotros nuestra perseverar. El que no persevera hasta el fin no será salvo. Bien, eso con respecto a la tribulación. Porque resulta que, además de la tribulación, uno de los acontecimientos que está en el futuro, ¿no?, es el milenio. ¿Qué es el milenio? Ya lo veremos en su momento. Es el gobierno del Señor Jesucristo, terrenal. El Señor Jesucristo vendrá y instaurará un gobierno desde Jerusalén durante 1000 años. Durante 1000 años. Quienes creemos que ese milenio es terrenal, literal, aquí en la tierra, somos milenaristas. ¿Quiénes no? Son amilenaristas. ¿Qué significa en griego? No. Amilenaristas. O sea que ellos creen que ya estamos en el milenio. Ese es el punto de vista católico. Incluso era el punto de vista de hombres grandes dentro de la iglesia como Agustín de Hipona. Según ellos, estamos en el milenio. Es espiritual, no es terrenal, no es físico, no es literal, es espiritual. Ya estamos en el milenio. Eso con respecto al milenio. ¿Usted es milenarista o es amilenarista? Después del milenio, ¿qué viene? Recuerde, voy a hablárselo así por encimita. Al final de la gran tribulación, que es cuando el Señor Jesucristo venga, el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Satanás va a ser atado durante 1000 años. Durante 1000 años el Señor Jesucristo va a estar gobernando desde Jerusalén. Al final de esos 1000 años, Satanás va a ser desatado.
levantará a una gran cantidad de gente, o pondrá una gran cantidad de gente en contra del Señor. El Señor al final los matará. Satanás será lanzado al mismo sitio donde está el anticristo y el falso profeta. O sea, el infierno, el lago de fuego, el trono blanco, el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos no creyentes se presentarán delante de Dios y serán juzgados. Y dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Después del trono blanco, ¿qué vendrá? La eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Bien, eso de la gran tribulación para allá. De la gran tribulación para acá, ¿qué? La gran tribulación que comenzará con el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo, quien hará un pacto con la nación de Israel, la ruptura de dicho pacto en la mitad de los 7 años y medio, la construcción del templo en la primera mitad, la ruptura de dicho pacto y el anticristo sentándose en el templo, dando cumplimiento a la palabra del Señor que habla de la abominación desoladora. Y vendrán 3 años y medio, que en sí es la gran tribulación. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bien, antes de la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. Porque hay una pregunta que quiero hacerle y con eso finalizo. Mientras aquí en la tierra Dios está desarrollando una serie de juicios, manifestado a través de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Nosotros qué? La iglesia. ¿Qué está pasando con la iglesia? Algunos dicen que el tribunal de Cristo y otros que las bodas del Cordero. Que mientras aquí en 7 años esté celebrando, esté pasando la gran tribulación, allá arriba en 7 años ocurrirán el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Eso así a manera general, eso tiene sus textos bíblicos que podemos ir viéndolos uno por uno, así como podemos ver con respecto al arrebatamiento uno por uno estos textos y entender y creerlo y vivirlo de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Que en cualquier momento el Señor Jesucristo viene y se llevará a los suyos. Bien, hermano. Ya la semana que viene sí vamos a ver cada uno de estos textos explicados y después una serie de preguntas y finalizamos esta parte. El Señor los guarde, hermano.